y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy vamos a retomar el estudio del Apocalipsis, capítulo por capítulo. Espero que sea de bendición este estudio como lo fue para mí. Y vamos a empezar leyendo el capítulo 1:19, donde Jesucristo, resucitado con todo el poder, se presenta como esta figura de hijo del hombre, ¿no? Como la figura mesiánica, y le dice esto, ¿no? Escribe las cosas que has visto, que fueron las cosas que están en el capítulo 1 que hemos visto en el video anterior, donde Jesús se revela, ¿no es cierto? Revela el misterio de que en realidad la figura que aparecía en el Antiguo Testamento como Jehová o Yehová, que es una contracción de el que era, el que es y el que será, Yehové Hayá, o al revés, Hayá Jové Yehye en hebreo, es Jesucristo el mismo, ¿no? Porque en capítulo 1 se presenta como yo soy el que era, el que es y el que será. En hebreo sería yo soy Yehová. Yo soy el que soy, ¿no? Finalmente vemos que lo que creíamos que en el Antiguo Testamento era el Padre y en el Nuevo Testamento era el Hijo, Jesús aquí se presenta diciendo yo soy Jehová, yo soy el que soy. Ese que se presentó a Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiente, que le dice el nombre, que Él es Jehová, ¿no? Esa es la primera revelación, ¿no? El primer apocalipsis, que significa revelación en griego. Y lo que dijimos en el capítulo anterior, si ustedes se acuerdan, que Apocalipsis en realidad es Apocalipsis de Jesucristo. Es decir, lo que trata este libro de Apocalipsis en realidad es la revelación de Jesucristo. La revelación del misterio de Jesucristo. Que finalmente todo el libro, toda la Biblia, todas las leyes y los profetas hablaron de eso. Lo que en realidad habla la Biblia es Jesús. Y acá lo confirma, ¿no? Es la revelación del primer misterio, que Jesucristo es Jehová. Que el Hijo y el Padre uno es, ¿sí? Y dice enseguida, escribe las cosas que son, ¿sí? Y cuando dice que son los mensajes a las 7 iglesias que están descritos en capítulos 2 y 3, que es lo que vamos a estudiar en este video. Y enseguida dice, y las cosas que han de ser después de estas, que son las cosas que están escritas a partir del capítulo 4, que es el período mal llamado de Apocalipsis, o mejor dicho, la última semana de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Que son los últimos 7 años de la historia de la humanidad, de los 6.000 años, antes de que comience el milenio de Jesús, el 7º milenio, ¿sí? Entonces hoy vamos a concentrarnos en las cosas que son, ¿sí? El mensaje actual, el mensaje que Juan escribe a los ángeles de cada iglesia, de las 7 iglesias de Asia, ¿no? En ese momento Asia se consideraba lo que sería hoy Turquía, ¿sí? Y dice en Apocalipsis 1:20, así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, dice Jesús. Entonces, las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, que Juan ve, ¿no? Dice Jesús que son los ángeles. Ángeles significa mensajero, ¿no? Mensajero en griego, de las 7 iglesias. Y que los 7 candeleros de oro, que Juan ve, hay que imaginarse cada candelero con ese menorá, ¿no? De 7 brazos, hecho de oro macizo de una sola pieza, que mide aproximadamente 1,62 m, donde Jesús se pasea, ¿no? Y dice que cada candelero de 7 brazos es una de las 7 iglesias. Entonces Juan ve 7 candeleros de oro, ¿no? Que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahora vamos a concentrarnos sobre los 7 candeleros de oro, ¿no? ¿Qué representan estos 7 candeleros? 7 sabemos que es el número de Dios. Dios eligió el número 7 para representar la promesa. Si vamos al significado hebreo, ¿no? El 7 tiene la misma raíz, ¿no? Misma raíz, utiliza las 3 mismas letras que la palabra promesa, shva, ¿sí? Y sabemos que Dios es el único capaz de cumplir la promesa, ¿no? Por eso dice, maldito el que confía en el hombre, ¿no? Y bendito el que confía en Dios. Porque finalmente nosotros podemos prometer cosas, intentar cumplir las cosas, pero no depende de nosotros, ¿sí? Uno, porque somos malos de naturaleza. Ya hemos visto, ¿no? Adán pecó y fuimos contaminados. Contaminados en nuestro genoma llevamos aproximadamente, una persona normal, un 8% de viroma, sobre todo en lo que sería la placenta en las mujeres y en el cerebro en los hombres y las mujeres. Entonces nuestros pensamientos están torcidos, ¿sí? Desde el jardín de Edén, desde la caída, ¿sí? Y segundo, porque bueno, no tenemos control de esta vida, no solamente Dios. Entonces Dios sí cumple la promesa, por suerte, ¿no? Y Él es fiel, ¿okay? Entonces el número 7 es el número de Dios, es el número de la promesa, es el número de cumplimiento, ¿sí? Y también 7 es el día del Señor, ¿no? Es el sábado. Sabemos que antiguamente el día comenzaba el domingo, no terminaba el sábado, que era el día de reposo. De allí viene el nombre, sábado, desde Sabbat, ¿no? Eso se mantuvo el origen en castellano, por lo menos, ¿no? En inglés se cambió al día de Saturno, ¿no? Se puso el nombre de un dios. Pero en español, bueno, hemos guardado la raíz inicial, que significa el reposo, ¿no? El séptimo día. Es el día de la presencia de Dios. Cuando leemos la ley, ¿no? En el Antiguo Testamento, que el séptimo día era sagrado, que uno no podía trabajar, porque en realidad el séptimo día significa el cumplimiento del proyecto de Dios, porque dice en Génesis que el séptimo día Dios terminó su obra, significa que el séptimo día Él trabajó, ¿sí? Y reposó de todas sus obras, ¿sí? Esto hay que pensarlo más bien, por supuesto de manera espiritual, de manera temporal, ¿no? Que uno, cuando renace, ¿no es cierto?, pasa de la oscuridad hacia la luz, entonces uno va avanzando de día en día, ¿sí? Hasta que llega al séptimo día, hasta que entra al reposo de Dios. Entra al Shabbat, ¿sí? Y por eso
Jesús responde cuando, bueno, los ven, entre comillas, trabajar o hacer lo necesario en el sábado, curar a los enfermos, ¿sí? Dice que mi Padre hasta ahora trabaja, ¿sí? Porque el objetivo de Dios, el plan de Dios todavía no se cumplió. ¿Sí? Se cumplirá cuando Jesús vuelva con todo su poder como juez, ¿no? Y que instaure el séptimo milenio. 7 también es el número que representa los espíritus de Dios. Sabemos que son 7 espíritus, ¿no? Y está representado, por ejemplo, en Apocalipsis, con el Apocalipsis 5:6, cuando describe al cordero inmolado, que Jesús sacrificado en el madero, el cordero pascual, ¿sí? Con 7 cuernos y 7 ojos. Y dice que son los espíritus de Dios. ¿Okay? Y sabemos que cuáles son los 7 espíritus de Dios está en Isaías, ¿no? Isaías 1:2, que son el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Entonces 7 significa también la totalidad. Cuando vemos cada iglesia o cada candelero, o tiene que imaginarse más bien una menorá de 7 brazos de oro, con un brazo central, y del tallo central de este brazo, que significa que representa a Jesús, salen a cada lado los 3 brazos, ¿no? Es decir, 6 brazos. 6 es el número del hombre, ¿no? Y los hombres están atados al tallo central, ¿no? Jesús es el que sostiene. Y a la vez menorá es la representación de Jesús, ¿sí? Y probablemente, ¿no? el tamaño, la altura de menorá, que es 1,62 m, era la altura de Jesús, probablemente, ¿sí? Cuando ustedes quieren imaginar la figura de Jesús, tienen que alejarse de esa figura griega, luego romana, del hombre alto, pero largo, ojos claros. Ese no es Jesús. Ese es, ¿no? es el Dios de sanación, que hoy sería el Dios de la medicina, ¿no? Dice la leyenda que hasta Hipócrates es descendiente de este Dios, llamado Asclepio o Esculapio, ¿no? Que es la figura que vemos en todas las pinturas y esculturas, ¿no? Si ustedes quieren imaginar a Jesús físicamente, hay que imaginarlo más bien con pelo oscuro, pelo corto, petizo, que no tenía belleza en él, no había ni un atractivo físico. Lo que sí tenía era una voz impresionante, ¿no? Vemos en Juan, cuando vienen a atraparlo, ya antes de su muerte, antes de ser colgado en el madero, ¿no? Jesús dice en la oscuridad, porque bueno, están en plena oscuridad, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, bueno, cuando viene Judas con las guardias del sumo sacerdote, dice a Jesús, dice, bueno, yo soy. Y cuando dice yo soy, se caen al piso, ¿sí? Al suelo. Sí, tenía una voz potente, porque Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, ¿sí? Tenía, me imagino, una voz impresionante, ¿sí? Aparte de la sabiduría, ¿no? Porque Él hablaba como nadie había hablado hasta ese momento, ¿sí? Porque hablaba de la palabra no de manera intelectual o con sabiduría humana, pero con palabras simples, ¿no? Como esa espada, ¿no? Que llega al corazón. Simples, pero profundas. Y a la vez una voz potente
que podía escuchar 5.000 personas con las familias o 4.000 personas con las familias, ¿no? Cuando hablaba de la multiplicación de los panes. Y justamente de eso vamos a hablar. Porque, ¿por qué eligió 7? ¿No? ¿Por qué eligió 7 candeleros? ¿Qué significa 7 candeleros? Primero yo le voy a decir lo que no es, ¿sí? Ese 7 no puede estar significando los tiempos de la iglesia, ¿no? Porque hay una enseñanza académica, vamos a decir, después muchos pastores repiten, ¿no?, lo que ellos han aprendido y creen o dicen que representan el tiempo cronológico de la iglesia. Es decir, Éfeso sería la primera iglesia y que la Odisea sería la última iglesia. ¿Ok? Éfeso, si usted quiere poner una característica, es una iglesia legalista, ¿sí? Una iglesia que nació por de agua del Espíritu, ¿sí? Pero luego la rutina y la exigencia y lo llevó a que sea una iglesia ortodoxa, legalista, lejos del amor inicial a Jesús. ¿Okay? Y la Odisea se la conoce como una iglesia apóstata, ¿no? Esa iglesia tibia que Jesús dice, prefiero que sean fríos o calientes, pero como son tibios, los voy a vomitar de mi boca. Y se supone que es la iglesia desvirtuada, ¿sí?, antes de la llegada de Jesús. Bueno, eso es imposible. Eso es no conocer la mente de Dios. ¿Ok? Y le voy a decir por qué. Y es muy simple. 7, cuando ustedes ven el número 7, siempre es un número importante. ¿Sí? Es el número de Dios, es el número de la promesa. ¿Ok? Por eso el séptimo día es el día sagrado. ¿Sí? Es el día de reposo, el día que representa la salvación, la entrada al paraíso, la entrada a la presencia de Dios de manera definitiva. ¿Sí? Ahí va, Dios cumple su obra. Cuando entramos al sábado espiritual, ¿sí?, por ahora en este mundo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, ¿sí? Entonces sentimos la presencia de Dios, pero eso es como una garantía, ¿no?, como un anillo de compromiso. Pero va a haber un día, ¿sí?, cuando Jesús vuelva, vamos a entrar definitivamente al sábado de Dios, al reposo de Dios. ¿Sí? El 7 representa eso. Por eso el séptimo milenio es el milenio de Jesús. ¿Sí? Es el día perfecto. Entonces, si Dios hubiese elegido de manera cronológica las iglesias, nunca hubiese elegido la Odisea como la séptima iglesia. Es el séptimo tiempo. Más bien, si intentamos entender la mente de Dios, ¿sí?, si fuese cronológica, ahí tiene que haber solamente 6 iglesias. Y la séptima iglesia sería la iglesia perfecta, la iglesia espiritual, la iglesia transformada, ¿sí?, que vamos a vivir el séptimo milenio. Otra vez, si fuese cronológica, habría 6 iglesias, y si hubiese 7 iglesias, nunca sería la iglesia de la Odisea. ¿Ok? 7 entonces significa más bien la promesa de Dios, la completud de Dios. Entonces esas 7 iglesias, por supuesto que existían en su momento. ¿Por qué eligió estas 7 iglesias y no otras? Porque había otras iglesias. ¿Sí? Ahí faltan muchas iglesias. ¿Sí? Porque es simbólico. Entonces estas iglesias, ¿sí?, tienen las características y las debilidades que podíamos ver en esa época en cualquiera de las iglesias, y podemos ver hoy en cualquiera de las iglesias, al igual que en la historia de la humanidad. ¿Sí? Desde que Jesús vino, esos defectos, esas virtudes, podemos encontrar
¿no? O algunas virtudes, algunos defectos en las iglesias de hoy. Y por supuesto, nosotros formamos parte de la iglesia y bueno, el riesgo el riesgo de caer, por ejemplo, ¿no es cierto?, en ser una iglesia tibia, ser una iglesia más bien legalista y agarrarse de las leyes y de las obras, o ser una iglesia perseguida, ¿no?, como Esmirna, ¿sí? Iglesia contaminada, ¿no?, existe aún hoy, ¿no? Y lo que sí es importante, yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea digan iglesia apóstata, ¿ok? Uno, porque imagínense, siempre tienen que tener mucha imaginación, ¿sí? Cuando ustedes leen la Biblia y quieren comprender, hay que utilizar la imaginación. Jesús pasea entre los 7 candeleros de oro, ¿sí? No es que uno era pequeño, otro era más grande, que uno era negro, uno era de plata, otro era de bronce. No, eran todos de oro, ¿sí? A estas 7 iglesias Jesús considera su iglesia, ¿ok? Su iglesia. Lo que está haciendo Jesús cuando le habla a Juan y dándole los mensajes es alertar, es cuidar, es motivar a sus iglesias, a su iglesia, ¿sí? Finalmente, él considera, a pesar de todos los defectos de cada una de estas iglesias, como la suya propia, ¿sí? Entonces es un mensaje de alerta, un mensaje para que siempre estemos vigilantes, ¿sí? Pero todas estas iglesias eran salvas en su momento y van a ser salvas, ¿ok? Entonces es un mensaje dirigido ya a lo que somos renacidos, ¿sí? Lo que somos iglesia espiritual, lo que somos templo de Dios, ¿sí? Y es muy importante analizar de esta manera porque son los que nos está pasando hoy, lo que nos puede llegar a pasar y los peligros que vivimos de manera constante hasta el final, ¿okay? Entonces hay que interpretarlo más bien de esa manera, ¿sí? 7, la totalidad, 7, la promesa, ¿sí? No son iglesias de manera cronológica, ¿sí? Sino representan a todas las iglesias y dirigió estas 7 con sus características típicas de manera simbólica para representar a todas las iglesias de todas las épocas, ¿sí? Hasta la venida de Jesús. Entonces estos mensajes son más actuales que nunca, ¿sí? Porque el diablo, Satanás, el adversario, está tomando y va a tomar cada vez mayor poder. El mundo va a ser cada vez más oscuro y tenebroso, ¿no? Entonces debemos estar alertas y vigilantes. Para confirmar, ¿sí?, lo que estoy diciendo, voy a tomar el pasaje que está en Mateo 15 y Marcos 8, que es la alimentación de los 4.000. ¿Sí? Ustedes saben, por supuesto, que hay 2 episodios donde Jesús multiplica los panes y los peces, ¿sí? Primero fue la alimentación de los 5.000, ¿sí?, hombres con sus mujeres y sus familias, con sus hijos, ¿no?, que está en los 4 evangelios, ¿sí?, uno de los pocos pasajes que está en los 4 evangelios. Y después Jesús hace nuevamente la multiplicación de los panes y peces a 4.000, más sus familias, ¿sí? Les voy a leer del Mateo 15, del 32 a 39. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero,
no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: pero ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? ¿Sí? Cuando lean la Biblia siempre háganlo de manera espiritual y con imaginación. ¿Sí? Está en el desierto espiritual, recibiendo la palabra de Jesús. ¿Sí? Y Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, es importante, lo que sobró, el resto, el remanente de lo que comieron, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Okay? Entonces Jesús ve a la familia como una unidad, ¿no? O sea, el esposo, esposa, hijos, como una unidad. Por eso habla de 4.000 familias en realidad. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, este episodio, comprender este pasaje es muy importante, muy importante. Y aquí les voy a revelar el misterio de Dios, ¿sí? ¿Por qué es importante? Y porque lo dice Jesús. ¿Dónde lo dice? Y bueno, el capítulo siguiente. Dice Mateo 16, 5 al 20. Mateo, voy a tomar Marcos 8. ¿Sí? Que es el pasaje paralelo. A ver, dice, ya estaba en el barca, ¿no? Dice, habían olvidado de traer pan los discípulos y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, Jesús, ¿no? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, no se contaminen con sus doctrinas, ¿sí? Con sus falsas doctrinas. Y los discípulos, que no entendieron, discutían entre sí diciendo, nos dice eso de la levadura porque no trajimos pan. ¿Sí? Nos olvidamos de esos 7 canastos de cesta, son cestas de mimbre gigante, ¿no? Bueno, trajimos un solo pan, qué tonto que fuimos. Y nos está retando porque, bueno, no hay pan para comer. Y entendiéndolo Jesús, escuchándolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, está hablando de la primera multiplicación de los panes a 5.000 familias. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes, entre 4.000, ¿sí? Es el episodio que leímos anteriormente. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Entonces Jesús le dice, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Jesús se enoja. ¿Sí? Es decir, por supuesto que todo lo que hizo Jesús tenía una simbología. Él vino a cumplir la palabra, las leyes y lo que decían los profetas. Entonces, lo que Jesús hizo no era solamente repartir los panes, porque bueno, tenían hambre, tenían lástima de ellos, bueno, se van a desmayar, se van a morir en el camino porque estamos en el desierto, y bueno, multiplicamos y se lo damos. Qué grande. No. Vino a cumplir un mensaje. Cuando Jesús multiplicó entonces 5 panes a 5.000 y quedaron 12 cestas de panes del resto, del remanente de panes, y cuando agarró 7 panes para 4.000 y quedaron 7 cestas llenas de resto de panes, había un mensaje oculto
que los apóstoles, los discípulos, tenían que comprender y no comprendían. ¿Sí? Entonces Jesús se enoja. ¿Cómo no comprendéis? Bueno, vamos a analizar eso. Ordenando. Primera multiplicación de los panes. Había 5 panes, se lo da a 5.000 y quedan 12 cestas del resto, del remanente. ¿Ok? Segundo acto, agarra 7 panes, se los da a 4.000, ¿sí? Y quedan 7 cestas de panes. Bueno, no es ¿cómo se dice? Una adivinanza matemática, porque no lo busquen por ahí, ¿no? Es espiritual, ¿ok? Primero, 5 panes, 5. ¿Qué significa 5 en la Biblia? ¿Sí? La numerología bíblica, ¿qué es 5? ¿Qué es el número 5 más famoso de la Biblia? El Pentateuco, por eso se llama Pentateuco, penta de 5, ¿no? O en hebreo sería la Torá, la ley, o bien, más bien las leyes. Y son los 5 primeros libros escritos por Moisés, ¿sí? Por Moisés. Entonces 5 significa la ley, y cuando dice 5 a 5.000, 5 nuevamente, es el pueblo según la ley, el pueblo judío, de Judá, ¿sí? Ustedes saben que por los pecados de Salomón, el pueblo se dividió en 2, ¿no es cierto? Del sur y del norte. El norte se llamó Israel, o Samaria, porque era la ciudad más importante, y el del sur se llamó Judá. En realidad era Judá y Benjamín, bueno, y los levitas, ¿no? Que no tenían tierra. Para dejar claro que finalmente era un pueblo, pero habría 2 pueblos, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento, Jesús, Jehová, transmite este mensaje. Y acá está diciendo lo mismo. Mire, cuando yo digo 5 panes y 5.000, estoy hablando del pueblo elegido según la ley, ¿sí? El pueblo de Judá, los judíos, de donde vendría Jesús por la genealogía, ¿ok? Como el hijo de David, el hijo prometido, para cumplir toda la ley, ¿sí? Porque él cumplió absolutamente todo. Y que de allí habría 12 cestas, 12 pueblos, ¿sí? 12 pueblos, según como los hijos de Jacob, ¿no? de Israel. 12 cestas que serían los remanentes que él vino a buscar, ¿sí? Él vino a buscar como el Mesías prometido, ¿ok? Y segundo mensaje, pero aparte de este pueblo que yo prometí según la ley, según la promesa que él dio a Abraham, ¿sí? Habría un segundo pueblo. Entonces agarra 7 panes que significa la totalidad, ¿sí? Como las 7 iglesias, ¿no es cierto? Y repartió a 4.000. ¿Por qué 4.000? ¿Qué significa el número 4? ¿Sí? ¿Cuál es el número 4 más famoso en la Biblia? ¿Sí? Son los 4 evangelios. 4 evangelios. Podemos dividir, ¿sí? Como 5.000 sería del Antiguo Testamento y 4.000 sería el Nuevo Testamento, ¿sí? 5.000 serían el pueblo según la ley y 4.000 serían los pueblos según la promesa, ¿sí? El segundo pacto, el pacto de la gracia, ¿sí? El primer pacto según la ley, ¿sí? Que han sido violado por el pueblo de Israel ya en los primeros días en el desierto, ¿no? Cuando hicieron el becerro de oro, bueno, se van a todas las macanas, ¿sí? La promesa no duró mucho tiempo. Pero bueno, quien cumple la promesa es Dios, no nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la ley está para mostrarnos que nosotros somos incapaces. Si no, bueno, Jesús no hubiese venido si éramos capaces por nuestros esfuerzos, ¿sí?
Entonces el pacto que nosotros no podemos cumplir, ¿sí? Él vino a cumplir, pero ¿cómo? ¿Sí? Cumpliendo de dos maneras, cumpliendo en sí mismo, Jesús cumple el pacto, la ley de manera perfecta, pero dándonos la posibilidad de salvación a través de la gracia. Es el pacto de la gracia, es el segundo pacto, ¿sí? Segundo pacto por aquel que cumplió el pacto, ¿no? Entonces él cumple y reparte su gracia, reparte la pena que él recibió de manera injusta, ¿sí? El justo murió por los injustos, ¿no? Para que este segundo pueblo pueda entrar y a través de este segundo pueblo, ¿no es cierto?, también se cumpla lo primero, ¿sí? Porque él es el Dios de la promesa, Él es el Dios de pactos, ¿sí? Bueno, esto lo explica Pablo mejor que yo, ¿no es cierto? Que según el incumplimiento del primer pueblo, ¿no?, abrió la puerta al segundo pueblo, que somos nosotros, los gentiles, las naciones, ¿sí?, los impuros, los inmundos, ¿sí?, que venimos, bueno, no somos como el pueblo judío que, bueno, aprenden la Torá de memoria, que cumplen las ceremonias, ¿no es cierto? Como decía un amigo mío que fue a Jerusalén, que cuando entró a la sinagoga, bueno, le impresionó, ¿no?, de ver orar a los judíos de manera, bueno, la ortodoxia de manera, vamos a decir entre comillas, perfecta, de manera en sentido ceremonial. Nosotros, bueno, somos medio impresentables, unos venimos de la idolatría, del catolicismo como yo, otros eran ateos, otros, bueno, de otras religiones, ¿sí? Otros adoraban, qué sé yo, Shiva de India. Y bueno, este pueblo, bueno, medio impresentable, vamos a decir, zaparastroso, disímiles entre nosotros. Bueno, Él es el Dios que elige, ¿no?, como su pueblo a todos nosotros, a las naciones, ¿sí?, separando la división, ¿no?, entre los circuncisos y los no circuncisos, como dice Pablo, ¿sí? Entonces, por la desobediencia del primer pueblo, de los judíos, Él abre la puerta a las naciones. Y por la salvación, por la gracia que Él da a las naciones, ¿no?, ahora abre la puerta al primer pueblo a quien se le había cerrado la puerta, ¿sí? Entonces la puerta ahora está abierta para los dos y ya no hay más división porque hay un solo cuerpo en Jesús, un solo pueblo en el cuerpo de Jesús. ¿Quién es? Aquel que recibe a Jesús, ¿no?, como su Señor y Salvador, aquel pueblo que viene al pie del madero, al pie de la cruz. ¿Ok? Y entonces se está refiriendo a este segundo pueblo, el pueblo, las naciones, los gentiles, el pueblo del segundo pacto, el pacto de la gracia, ¿sí? Y de eso se trata el segundo y tercer capítulo del Apocalipsis, ¿sí? Es la iglesia de los gentiles, la iglesia de las naciones, nosotros, los aparastrosos, ¿sí?, los impresentables, que hoy podemos clamar diciendo Abba, papá a nuestro Dios por medio de Jesús, ¿sí?, que se sacrificó por nosotros y ahora tenemos a la entrada, cubiertos de la sangre del Cordero, el Cordero inmolado, ¿sí? Entonces, está claro, ¿no es cierto? Porque ¿a qué representan los 7 candeleros? ¿Sí? Son las iglesias, todas las iglesias de Jesús, verdaderas, de todos los tiempos, ¿ok? Y ahora vamos a ver en el próximo video quiénes son los 7 ángeles, quiénes son los 7 mensajeros de Dios. Hasta el próximo video.
Es que